Esta predicación lleva por título: Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo se llama? Y el texto bíblico que se ha propuesto es Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 5, que dice lo siguiente: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Palabra del Señor. Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios proclamada en este lugar. Jesús es el buen pastor que nos ha llamado a nosotros, cada uno por su nombre, para que le sigamos. ¿Quién es ese ladrón, ese salteador? Es el enemigo, el diablo y Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda. Pero el buen pastor es Jesús de Nazaret. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Cuando yo estuve ahorita en Europa, en los santuarios marianos, tuve la oportunidad de llegar a un campo donde habían muchas ovejas con un pastor. El pastor estaba sentado, las ovejas estaban sentadas. De un momento a otro el pastor dejó de descansar, se levantó e hizo un silbido con su boca. Y las ovejas inmediatamente se levantaron y se fueron detrás de aquel hombre. Y dije: qué bonito esto. Así deberíamos ser nosotros con Jesús de Nazaret. Escuchar la voz del Señor y seguirlo, porque Él nos ha llamado a cada uno de nosotros por nombre propio, porque el Señor nos conoce. Y me explicaban algo en este lugar. Me decía: padre, ¿usted ha visto que la imagen del buen pastor tiene a una oveja sobre sus hombros? ¿Ustedes la han visto, sí o no? ¿Cuántos quisieran estar en los hombros de Jesús? Levanten la mano. Bendito sea Jesús. Bajen la mano. Pues resulta que el pastor tiene un cayado. Un cayado es un palo que tiene una orla en la parte de arriba, una curvita en la parte de arriba, o un cayado, ¿cierto? Un bastón. Y resulta que el pastor va con su grupo de ovejas, y cuando él va caminando y una de las ovejas se sale del redil, se sale del grupo en el que se encuentra, el pastor toma el palo y con la curvita se la pone así en el cuello, en la cabeza, y la jala para el redil, para que vuelva al redil. Esta acción la hace el pastor 3 veces. La oveja se sale, el pastor la entra. La oveja se sale, el pastor la entra. La oveja se sale, el pastor vuelve y la entra. ¿Por qué el pastor entra a la oveja y la une de nuevo al rebaño? ¿Por qué? Porque si el pastor deja que esa oveja quede por fuera del rebaño, sencillamente llega un lobo, llega un animal feroz y devora a esta oveja estando solita. Pero cuando el pastor por tercera vez ha metido esa oveja al redil, al rebaño, y la oveja se sale por una cuarta vez, entonces el pastor ya tiene un diálogo personal con esta oveja. La llama aparte y con la otra parte del palo, del báculo, del bastón, del cayado, le parte una mano, le golpea una mano para enseñarle que no se tiene que salir del redil porque va a sufrir
un accidente o va a ser devorada. Y como la oveja queda con la manito así y no puede caminar, entonces el pastor toma la oveja y se la pone sobre su hombro y él sigue caminando y sigue caminando con la oveja sobre su hombro. ¿Cuántos quieren estar sobre el hombro de Jesús? Aleluya. Pues si tú quieres estar en el hombro de Jesús, primero tuviste que tener un encuentro íntimo y personal con el buen pastor y haber sido reprendido por el buen pastor porque te saliste de su rebaño, de su redil y te fuiste a un lugar que no era el rebaño del pastor. Tal vez te fuiste al pecado, al mundo, a la carne y al diablo. Y por haberte salido, el pastor sencillamente te dio una lección para que aprendieras que lejos del redil vas a sufrir mucho. Al pueblo de Israel le pasaba. El pueblo de Israel salió de Egipto. Ustedes saben que el libro del Génesis no nos habla a nosotros de un pueblo. El Génesis nos habla a nosotros de una familia, la familia de Abraham. Pero que esta familia de Abraham, que es lo que la Biblia llama los patriarcas, esta familia patriarcal fue el inicio de un pueblo muy numeroso, el pueblo de Israel. Dios cumple la promesa que le dio a Abraham. El libro del Éxodo sí nos habla a nosotros de un pueblo que terminó en Egipto. Ustedes ya conocen la historia de José, pero que al estar en Egipto dice que el faraón se le olvidó quién había sido José y esclavizó a este pueblo. ¿Cuántos años estuvo el pueblo esclavizado en Egipto? 430 años aproximadamente. Y entonces dice la Biblia en un texto sumamente profético y actual, Éxodo capítulo 3 versículo 7, Dios ve y oye el sufrimiento y los lamentos de su pueblo. Eso le dice Dios a Moisés: dile a mi pueblo que yo he visto y he oído su sufrimiento. Dios no es un Dios sordo, Dios no lo es. Dios escucha nuestro clamor. Dios levanta a un hombre, a un caudillo, a un legislador, a Moisés, para que Moisés lleve a este pueblo a una liberación. Y Moisés obra con el poder de Dios, como buen pastor, con su cayado, con su báculo, con su palo, con su bastón, lleva a este pueblo que salga de esa esclavitud a una plena libertad. Pero el pueblo, después de salir de Egipto, se encuentran con la dura realidad del desierto. Y el pueblo reniega de Dios. El pueblo pone a Dios a prueba. Mañana en la predicación que yo les voy a dar, si tan siquiera se me oyeses, Israel, Salmo 94, 8, mañana les voy a hablar acerca de esto. Pero el pueblo reniega de Dios. Y el pueblo empieza a pensar en todo lo que tenían en Egipto y a decir: Dios nos ha sacado para que nos muramos de hambre en el desierto. Dios no nos quiere, Dios es malo porque no le importa el sufrimiento. Sin embargo, Dios seguía levantando a Moisés y haciendo obras, prodigios y milagros para que este pueblo sobreviviera. Cuando se enfrentan con la dura realidad del desierto, el Señor de día, ustedes saben que de día el desierto es terrible. A mí una vez me llevaron a un desierto en California, el desierto de La Roca, y me desmayé, hermanos. Fue terrible, me dio mareo, el calor, impresionante. Me tocó subirme al bus porque no aguanté el calor de ese desierto tan impresionante. De día el calor es impresionante. Sin embargo, el Señor de día ponía una nube que acompañaba al pueblo en ese camino por el desierto. Esa nube se llama el Shekinah de Dios. Esa nube que hoy día acompaña a la Iglesia Católica para que no sea quemada por los rayos del sol del enemigo, es la Virgen María. Es el manto de la Virgen María que acompaña a la Iglesia en este peregrinar. El Shekinah de Dios. De día era una nube para que el pueblo no sufriera los rayos vengativos del sol,
y de noche era una columna de fuego, porque el desierto tiene una particularidad muy grande. De día el calor es impresionante, pero de noche el frío es horroroso. Más frío que aquí, que esta ciudad. Es impresionante el frío que hace aquí, y sin embargo el desierto es aún más frío. Y el Señor ponía una columna de fuego para que este pueblo no se muriera de frío. Pero ¿cómo hacía el pueblo para no morirse de frío? ¿Qué tenía que hacer el pueblo para no morirse de calor? Y la respuesta es estar siempre unidos bajo un solo pastor. Si alguna persona perteneciente al pueblo de Israel llegaba a salirse, digámoslo así, de esta manera, de esta cobertura espiritual que Dios había hecho, esta persona que se salía de día y se iba sola por el desierto era muerto por el calor del sol. Y si se escapaba de noche y se iba, lo mataba el frío del desierto. Así como cuando la oveja se sale del redil y es devorada por el lobo, por alguna fiera, de igual manera las personas que se salían de ese pueblo de Israel, escogido y guardado por Dios, estas personas morían con la crueldad del desierto o del frío o del mismo calor. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros nos salimos de la iglesia, que es el rebaño que gobierna este pastor, nos vamos a morir. Pueda que no nos muramos físicamente, algunos sí, algunos se entregan al pecado y se mueren a causa del pecado, pero sin embargo nos vamos muriendo poco a poco, lentamente, espiritualmente y al final físicamente. Si usted se sale de la iglesia y no se alimenta con la Eucaristía, como nos decía el Padre Wilson, no se alimenta con la gracia de Dios a través de los sacramentos, usted se va a ir muriendo lentamente y se va a ir hundiendo. Lo que le pasaba o lo que le pasó al apóstol Pedro. San Mateo capítulo 14 versículo 22 nos habla a nosotros que el Señor Jesucristo va caminando sobre las aguas y entonces Pedro está sobre la barca y está con los otros apóstoles. La barca de Pedro simboliza la iglesia católica, es una tipología, una muestra, una figura de la iglesia católica. Y entonces Jesucristo está al frente de esta iglesia, de esta barca, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces el Señor le dice: camina, Pedro, ven. Y entonces Pedro se baja y empieza a caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia que Pedro vio el viento, la fuerza del viento, y empezó a hundirse, empezó a hundirse y empezó a hundirse. ¿Y qué hizo el Señor? Sencillamente va, toma a Pedro, lo saca del mar. ¿Qué es estar en el mar? ¿Qué es el mar en la Biblia? El mal en la Biblia es el mal. Pedro se estaba hundiendo en el mal, porque se había salido de la barca de la iglesia. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Lo toma de la mano, lo saca del mar y lo pone ¿dónde? Nuevamente en la barca donde tiene que estar. Si usted, mi hermano y mi hermana, por no escuchar la voz de Dios, se sale del rebaño, se sale del redil, le toca al pastor sacarlo de donde usted se ha hundido y ponerlo nuevamente donde usted tiene que estar. Donde usted tiene que estar se llama la Santa Iglesia Católica. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Y cómo hacemos nosotros para alejarnos de Dios? Yo se lo dije en la primera predicación: quitando nuestros oídos de la voz de Dios, de la voz del pastor, y poniendo nuestros oídos en otras voces. Un ejemplo muy palpable lo encontramos en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Este texto bíblico, dicen algunos biblistas, fue escrito en la época de David y de Salomón, siglo X antes de Cristo, y hace parte de lo que se llama bíblicamente la tradición yavista, que llaman a Dios Yahvé.
Y resulta que dice este texto que Dios crea al hombre y a la mujer y Dios los pone en un jardín hermoso, un paraíso. Y Dios siempre sale a tener un encuentro con su criatura. Y entonces imaginemos los jardines reales. Yo anoche les explicaba en la homilía, los jardines reales, salía Dios, que es el Rey de Reyes, a encontrarse con su criatura. Y todos los días hablaba con Adán y con Eva. Yo le decía, mira, vamos a ponerle nombre a los animales, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Dios siempre contaba con su criatura. Sin embargo, llegó un día en que Dios salió a encontrarse. Dice el capítulo 3, versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Dios. Qué terrible esto. Dios sale a encontrarse con su criatura y la criatura está escondida. ¿Y por qué estaban escondidos? Esa es la pregunta que le hace Dios. ¿Por qué te has ocultado? Y le contestan, porque te hemos oído andar por el jardín y hemos tenido miedo porque estamos desnudos. ¿Y por qué? Porque ellos quitaron su oído de la voz de Dios y lo pusieron en la voz de un ser hostil, que la Biblia llama la serpiente. En el Génesis, este ser aparece como una serpiente que entra lentamente, sutilmente, y que seduce a través del oído a este hombre y a esta mujer para que se alejen de los preceptos de Dios y los pongan su confianza en lo que está diciendo este ser. Y esto es interesante. En el Génesis encontramos una serpiente, pero este mismo ser aparece al final en el Apocalipsis y ya no es una serpiente, es un dragón, y un dragón de 7 cabezas. Qué terrible esto. Si usted deja que eso entre sutilmente, el pecado, a su vida, que lo seduce y lo aleja de Dios, ese pecado que es suavecito, sutil, lento como una serpiente, termina al final convirtiéndose en un dragón, en el dragón del Apocalipsis. Y es tremendo esto. Adán y Eva hablaban con Dios y sin embargo llega la serpiente y los seduce y hace que se alejen de Dios. Me acordé de un chiste, me gusta mucho. Una vez llegaron a hacer una encuesta y entonces abrió el Señor y le dice, vea, yo vengo a hacer una encuesta, ¿cómo es su nombre? Y le dijo, yo me llamo Adán. ¿Y usted tiene esposa? Dijo, sí. ¿Cómo se llama? Eva. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo 2. ¿Cómo se llaman? El mayor se llama Caín y el menor se llama Abel. Y le dice el hombre de la encuesta, no me diga que tiene también una serpiente verde enroscada en un árbol. Claro que se la tengo. Suegrita, venga que la necesitan, le dice. Hermanos, la serpiente seduce a la mujer por medio del oído y la seduce con la peor mentira. ¿Saben cuál es la peor mentira? La peor mentira es una verdad a medias. Dios le dice a este hombre y a esta mujer, Génesis 3:5, es que Dios sabe muy bien que el día en que ustedes coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahora yo les digo una cosa, Adán y Eva ya eran como dioses, eran inmaculados, no había pecado, no había entrado el pecado, eran infinitos, eternos, dice el libro de la sabiduría. El hombre fue creado infinito, nosotros somos infinitos. Dios
nos creó inmortales, eternos, inmortales, inmaculados, eran como dioses. Sin embargo, entra esta serpiente y los seduce. ¿Y cuál fue el error de Adán y de Eva? Quitar sus oídos de la voz de Dios y poner sus oídos en la voz de la serpiente, en la voz del enemigo. ¿Cuántos de nosotros, por no escuchar la voz de nuestro pastor, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida en cosas que sencillamente no son de Dios? Eso mismo que hizo esta serpiente con Adán y con Eva en el paraíso, lo intentó hacer con el Señor en el desierto. Si ustedes leen San Mateo en el capítulo 4 y San Lucas en el capítulo 4, ustedes se van a encontrar con las tentaciones que el Señor Jesucristo recibe en el desierto. Eso queda en Jericó. Los que vayan a ir conmigo a Tierra Santa el próximo año y con el padre Wilson, vamos a ir los dos del 1 al 11 de septiembre. Vamos a pasar por este desierto de las tentaciones allá en Jericó. Y usted entra en este desierto, lo terrible del desierto. Y el Señor duró 40 días en ayuno y en oración. Y a los 40 días, en el día 40, el Señor siente hambre. ¿Qué sintió el Señor? Y esto es terrible. El Señor siente hambre. ¿Qué le estaba pidiendo su cuerpo? Comida. ¿Es pecado que el cuerpo pida comida? De ninguna manera. Sin embargo, el demonio aprovecha esto. Aparece este ser hostil y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero esto es lo terrible, que no le dijo y coma. Le dijo: di que estas piedras se conviertan en panes. Pero ¿qué tenía el Señor? ¿Qué tenía? Hambre. ¿Y qué le dijo este tentador? Que convirtiera las piedras en ¿qué? En panes. Pero no le dijo y come. Sin embargo, ¿cuál es la tentación? ¿Acaso la tentación es convertir las piedras en pan y comer? De ninguna manera. La tentación es quitar los oídos de la voz de Dios y poner los oídos en la voz del enemigo. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Tu cuerpo te está pidiendo pornografía, sexo, masturbación, brujería. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Entonces el demonio se acerca así sutilmente a tu oído y te dice lo siguiente: dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! ¡Ay! ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo, hermano? Eso, dale. Hay un cigarrillito, hay un traguito, hay una fotico, hay una paginita, hay. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Pues dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale. Esto es lo que está diciendo el demonio. Quita tus oídos de la voz de Dios. Es la voz de Dios, es la voz de la conciencia. Cuando estás diciendo algo y te dice internamente Dios: no lo hagas, abandona eso, detente, no sigas avanzando. Y el demonio te dice: no, dale, dale. ¿Qué es un cigarrillito? ¿Qué es un traguito? ¿Qué es un poquitico? Dale. Eso es lo que el demonio dice. ¿Cuál es la tentación? Quitar tus oídos de la voz de Jesús, de la voz de tu pastor que habla a través de la iglesia, y poner tus oídos en el mundo, en la carne y en el diablo. Que Dios lo ate y lo reprenda en esta tarde. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Por esa razón es la respuesta de Jesús, que tal vez no lo habíamos entendido. Porque Jesús le responde al demonio de esta manera. Le dice el Señor: está escrito,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de tu pastor. Y si las ovejas de Jesús escuchan la voz, nunca se van a alejar de Él, sino que se van a mantener firmes a pesar de todo. Aleluya. No solo de pecado, de mundo, de carne, de diablo vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor vence a este ser. ¿Y cómo lo vence? No quita el Señor sus oídos de la voz de Dios. Se mantiene firme, se mantiene el Señor listo a escuchar la voz del Señor. Está ahí. Pero ¿cuántos de nosotros no escuchamos la voz del pastor, sino que escuchamos la voz del enemigo, del ladrón, del salteador? ¿Cuántos de nosotros cometemos ese error? Y lo cometemos porque nos encontramos en una lucha tremenda. Ya el Señor nos lo avisó en el Padre Nuestro. Si ustedes leen conmigo Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, o San Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, ustedes se van a encontrar con el Padre Nuestro. Yo no sé griego, de ninguna manera, yo no sé griego. Pero me he aprendido algunas palabras en griego para que la gente diga, uy, ese padre cómo sabe. Resulta que en el Padre Nuestro nosotros decimos, venga a nosotros tu reino. Llamamos el reino de Dios. Los que llamamos el reino de Dios tenemos nuestros oídos atentos a la voz de nuestro buen pastor que se llama Jesucristo, buscando el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mañana vamos a festejar la solemnidad de Cristo Rey del universo. El reino de Dios es permitirle a este Rey de Reyes que sea Rey de Reyes en mi corazón, en mi vida, y estar siempre dispuestos a cumplir los mandatos y los mandamientos de este Rey. Esto es el reino de Dios. Dicen que todo reino tiene un lugar limítrofe donde se extiende. El lugar del reino de Dios es en nuestro corazón. ¿A qué distancia, Padre, está el reino de Dios? A un sí de distancia, a un sí de abrirle nuestro corazón a Dios para que entre ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores. Basilea Deos, dice el griego, venga a nosotros tu reino, Basilea Deos. Sin embargo, Lucas no lo termina de esa manera. Nosotros tenemos que entender. Una señora me decía, y hoy me lo repitieron, Padre, a mí no me gusta orar el Dios te salve María, porque ¿cómo Dios va a salvar a María? Yo le decía, madrecita, no es que Dios salve a la Virgen, es el saludo. Dios te salve María es Jaires María, que es caritomene. Alégrate María, llena eres de gracia. No se está pidiendo que Dios salve a la Virgen, aunque fue la primera salva, la primera redimida, el modelo de iglesia, la Virgen María. Pero en esa oración se está saludando a la Virgen María. El saludo que le dio el ángel Gabriel a nuestra Madre Santa. Resulta que en griego termina San Mateo, porque San Lucas no lo termina. San Lucas termina con no nos dejes caer en la tentación. Sin embargo, San Mateo va un poco más allá. Y San Mateo dice en griego apotutonerú. Apotutonerú significa líbranos del malo, del maligno. ¿Y qué significa esto? Que todo reino tiene un enemigo. Yo soy colombiano, vivo en Nicaragua. He visto cómo los nicaragüenses pelean ahí con los costarricenses por el río San Juan y se pelean y se dan durísimo. Los colombianos peleamos con los venezolanos, que porque tienen un presidente inmaduro y que yo no sé qué, y una cantidad de cosas ahí peleamos. Al final se queda algún venezolano, lo espero afuera para que nos demos unos puñetazos, por favor. Escúcheme muy bien, todo reino tiene un enemigo. México ha peleado mucho últimamente contra Estados Unidos
por el tema del muro y por el tema de las cuestiones. Estados Unidos pelea con el mundo entero, ¿cierto? Todo reino tiene un enemigo. Sin embargo, el reino de los cielos también tiene un enemigo. Y ese enemigo del reino se llama el diablo y Satanás. Que Dios lo ate y lo reprenda. Pero ese enemigo ya está vencido. Fue vencido en la pasión de Jesús. Fue vencido con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pelea contra este enemigo ya está dada y la victoria es suya y es mía si nos mantenemos en la voz del Señor, si nos mantenemos a los pies del Señor Jesús. Solamente estando ahí es que ese enemigo tiene que mantenerse lejos. Santiago dice: aléjense del diablo y el diablo se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. San Agustín de Hipona dice: el diablo es como un perro mueco sin dientes, amarrado de una cadena, y puede llegar hasta donde la cadena se lo permite. Sin embargo, el problema de nosotros, ¿cuál es? Que entramos en el territorio del demonio, que quitamos los oídos de la voz de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de la Virgen María, y los ponemos en el mundo, en la carne y en el diablo. Y a veces vamos más allá. A mí me causa dolor y me causa terror y me causa angustia escuchar a un hermano, sobre todo mexicano, perdónenme, que dicen: padre, es que yo le doy culto a la muerte. Y dijeran: le doy culto a la muerte, pero dicen: sello mis palabras con la sangre de Cristo. Padre, yo adoro la Santa Muerte. Dios mío, el que le da culto a la muerte pacta con el demonio. El que le da culto a la muerte hace pacto con el diablo y le consagra a su familia, Satanás. Hermanos y hermanas, no quiten sus oídos de la voz de Dios y los pongan en la voz del enemigo. Aprendan a sostenerse firmes a pesar de todo, manteniéndose en la escucha de la palabra, en la Santa Iglesia Católica, y el enemigo tendrá que huir de ustedes y de sus familias. Aleluya. Escuchemos la voz de nuestro pastor, que es Jesús de Nazaret, que no entra por otro lugar, sino que entra por la puerta. Y aprendamos a discernir verdaderamente cuando nos habla nuestro Dios. La lucha que tiene el Señor contra Satanás, ya la victoria la dio el Señor en su resurrección. Apoderémonos de esa victoria y mantengámonos firmes a pesar de todo. Y hagámoslo a través del corazón de la Santísima Virgen María, que si el Señor es Rey de Reyes, ella es la Reina del cielo. Yo se los explicaba en el solo saludo que el ángel Gabriel le da a la Virgen. La Virgen María ya entiende la misión que le está dando. Si su hijo va a ser rey, ella va a ser reina. Y si su hijo es pastor, dicen en Nicaragua, la divina pastora, es decir, ella es la pastora. Y escúcheme muy bien esto es importantísimo. San Alfonso María de Ligorio lo habla de la siguiente manera. Dice San Alfonso: entre el león y la leona. La leona es la que defiende la cría, la que defiende el cachorro. Y dice San Alfonso: esa leona es la Virgen María. Si el Señor es león, porque el león es Jesús, el león de la tribu de Judá, la leona es la Virgen María. Y vea el diablo cómo se quiere asemejar. Primera de Pedro 5:8. El diablo ronda como un león. No dice que es un león, como un león. Pidámosle a la Virgen María, que es la pastora. Pidámosle a la Virgen María, que es la leona, la reina del cielo, que nos defienda y que aleje a todo enemigo que no le dé gloria a Dios. Aleluya.
¡Aleluya! ¡Viva la Virgen! Y mantengámonos firmes a pesar de todo. Termino con este versículo bíblico, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.